Y les felicito por haber desafiado este viento tan fuerte de este día. Les felicito por desafiar el tiempo feo y venir a la casa del Señor a adorar juntos a Dios. Me alegro por cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Mi tema este domingo es: hoy es tiempo de amar. Hoy es tiempo de amar. Y para eso comparto unos cuantos versículos de la Biblia hoy. En primer lugar, no puedo hablar de amor sin mencionar el capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo del amor, que dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aun si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hay que tener en cuenta que Pablo le está escribiendo a una iglesia que, por lo que dice al principio de este libro, tenía todos los dones, pero estaba en una situación donde había problemas, dificultades, choques entre los miembros y pecados ocultos. Y entonces viene el apóstol y les habla de esta manera acerca del amor. Y el mismo apóstol Pablo a los colosenses le dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hablamos mucho de la iglesia. Hablamos de lo hermoso que es la familia de Dios. Hablamos de la salvación, de la sanidad, de la liberación, de la vida eterna. Hablamos de la paz, del gozo, de la confianza, de la seguridad que tenemos en Jesús. Y todo, absolutamente todo se edifica. Todo tiene como base el amor. El amor de Dios, el amor de Jesús, el amor sublime, inalterable, glorioso, enorme, de Dios Padre y de Jesucristo, quien todo lo hizo por amor. Como siempre decimos, Jesús es nuestro ejemplo en todo. De Él aprendemos. Y la Biblia dice lo siguiente: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Luego de algo que Jesús había hecho con los discípulos, les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y así como buscamos hallar en Jesús nuestro ejemplo, para seguir sus pisadas, como leíamos, también en el amor debemos seguir las pisadas de Jesús. Y vamos a ver por algunos minutos el amor en la vida de Jesús. El amor en la vida de Jesús. Y cómo eso también lo llevamos a nosotros como sus hijos, los hijos de Dios, como los discípulos de Jesucristo. En primer lugar, Jesús amaba al Padre. Jesús amaba al Padre.
Jesús amaba a Dios, que también es nuestro Padre, que también es nuestro Padre. Nunca lo olvidemos. Jesús le dice a los fariseos ese gran mandamiento que también es para todos nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. También Jesús dijo, para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Jesús demostró su amor al Padre haciendo lo que Él le decía. Jesús demostró, porque no solamente habló de amor, demostró el amor al Padre, haciendo, obedeciendo lo que el Padre le decía. Y vamos a mirar algunos versículos, no precisa buscarlo, yo lo voy leyendo rápidamente. En el Evangelio según San Juan, algunos versículos, el capítulo 4 y el verso 34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 5 y el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Capítulo 6, versículo 38 al 40, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 14, versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Y permítame hacer una pregunta. Me la hago en primer lugar a mí mismo y se la hago a ustedes que están aquí y a quienes nos están viendo por internet. Y la pregunta es: ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Y si la respuesta, como yo creo que es sí, viene la segunda pregunta: ¿cómo demostramos nuestro amor? Jesús demostraba su amor obedeciendo al Padre, obedeciendo a Dios. ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios? Ese amor de ese Dios del cual cantábamos. Nuestra demostración del amor a nuestro Dios, a nuestro Padre, tiene que ser también la misma de Jesús: hacer la voluntad de Dios y guardar su palabra. Porque Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Haciendo la voluntad de Dios, guardando su palabra, viviendo en comunión con Él, viviendo en comunión con Él y amándonos unos a otros. El apóstol Juan escribe lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y un poquito más adelante el mismo apóstol Juan dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y de esto hablaremos un poquito más adelante. Así que lo primero, Jesús amaba al Padre, lo demostraba a través de hacer la voluntad del Padre.
¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor por Dios? De la misma manera, haciendo su voluntad, guardando su palabra, que lo vamos a ver ahora, viviendo en comunión con Él y amándonos unos a otros. Segundo punto que quiero ver: Jesús amaba las Escrituras. Jesús amaba las Escrituras. Cuando miramos los evangelios nos damos cuenta que Jesús conocía las Escrituras. Y no solo las conocía, sino que Él amaba las Escrituras, la mencionaba seguidamente. Por ejemplo, cuando Él va luego de la tentación, antes que comienza su ministerio, Él tiene que pasar por la prueba de las tentaciones en el desierto. Y ustedes recuerdan los pasajes, cuando el diablo venía a tentarlo, la respuesta de Jesús no era con evasivas o hablándole al diablo, diciéndole entiéndeme que esto, que el otro. No, las respuestas eran claras, concretas y sencillas. Las Escrituras dicen, escrito está Satanás. Y viene el otro ataque y la respuesta es, escrito está Satanás. Y viene la tercera y la respuesta es la misma, escrito está Satanás. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace es va a la sinagoga en la ciudad de Nazaret. Se pone ahí, le dan para leer una escritura, y cuando Jesús termina de leer esa escritura dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús mencionaba a menudo las Escrituras. Él no tenía la Biblia como tenemos nosotros, pero tenían los rollos de la ley, las Escrituras, el Antiguo Testamento. A los religiosos de la época que hacían alarde de conocer las Escrituras más que todos los demás, Jesús los enfrenta y les dice, erráis ignorando las Escrituras. Y me imagino que golpe para ellos tiene que haber sido a ellos que se creían los que sabían todo, mucho más que todos los demás, y Jesús le dice, ustedes están errados porque no conocen las Escrituras. En una parábola que Jesús le hace también a los religiosos, le dice, ni aún, hasta casi con un poco de humor, les dice, ni aún esta Escritura habéis leído. Y a los discípulos de aquel tiempo, y a nosotros que somos sus discípulos, nos dice lo mismo, escudriñad las Escrituras. Que es más que leer, es más que estudiar, es profundizar en las Escrituras para que ellas nos hablen, para que ellas nos alimenten de nuestra vida espiritual. Escudriñar las Escrituras. Y nosotros debemos conocer y debemos amar la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y podíamos leer varios textos donde Jesús habla de guardar y conocer la palabra. Pero más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a quien llama a su hijo en la fe, le dice que él tiene que presentarse aprobado como obrero. Y después dice que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien, que predica bien, que enseña bien, que testifica bien la palabra de verdad. Quizás el evangelista más famoso del siglo pasado y este siglo, Billy Graham, que predicó en muchísimos países, le predicó a reyes, a presidentes, a través de 50 años de ministerio, ganó millones para Cristo. Él es famoso por su dicho, la Biblia dice. Y a cada rato la Biblia dice, y sus mensajes eran cortos, de salvación, y continuamente estaban mencionando la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 1 dice en los 3 primeros versículos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino
que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si lo lleváramos, sino que en la Biblia, la palabra de Dios, está su delicia, su delicia. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esto es el máximo de un cristiano, dar fruto en su tiempo. Un cristiano que da fruto, su hoja no cae, quiere decir que todo el que se acerca a ese cristiano encontrará paz, encontrará tranquilidad, encontrará sosiego, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Queridos, nuestra predicación, pero también nuestro testimonio, nuestra enseñanza, nuestros consejos deben estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Repito, nuestros consejos, nuestra enseñanza, nuestro testimonio, nuestra predicación deben estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Llevo muchos años como cristiano y como pastor. He escuchado tantos disparates en los años que he servido a Dios, tanto en predicaciones como en consejos. En consejos que llamados siervos y siervas de Dios dan a alguien, pero consejos como para quedar bien con la persona, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que nuestros consejos, cuando alguien te pida un consejo porque tú eres cristiano, eres una hija de Dios, escúchame, quiero este consejo. No inventes nada, siempre lo que vayas a aconsejar que sea basado en la palabra de Dios, que sea basado en la palabra de Dios. Uno de mis pastores antiguos, el pastor Yusef Erskine, un hermoso siervo de Dios que significó tanto para mi vida, la de mi familia y aún la obra de Dios en Uruguay. No puedo recordar si él lo dijo en la iglesia de Montevideo, pero creo que sí. Él dijo una vez, y yo lo anoté y lo tengo siempre presente. Es importante, y se lo digo a ustedes como iglesia, ojalá que estuviera toda la iglesia hoy, es importante que la iglesia conozca bien la palabra y puedan juzgar nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas, si están o no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo en aquel momento, que debe hacer ya 25 años por lo menos, dije amén, y hoy también digo amén. Porque yo quiero que mis predicaciones, mis enseñanzas, mis consejos, lo que sea, siempre esté basado en la palabra de Dios. Siempre esté basado en la palabra de Dios. Entre otras cosas, no es bueno tener versos favoritos y siempre hablar de lo mismo. Hay quienes tienen el verso favorito de, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. Y solo hablan de prosperidad, prosperidad y prosperidad, pero no hablan de lo demás. Y a veces hay gente que piensa que el camino del Señor es caminar sobre pétalos de rosa, y en la primer problema o la primera dificultad que tiene reaccionan y dicen, pero ¿era esto también el camino del Señor? Y sí, porque Jesús también a la misma palabra le dice, amado, que yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Bendito sea Dios. Y mi oración siempre ha sido y sigue siendo que Dios me ayude a entregar todo el concepto de Dios. Todo el concepto de Dios. Hablar del amor de Dios. Hablar del cielo, pero también hablar del infierno. Hablar de la bendición de ser salvo, pero también la bendición de la maldición de perderse. Porque eso es toda la Biblia. Hablar del amor, de la paz, de la alegría, pero también
que tenemos momentos de dificultad en la vida porque caminamos como por un desierto lleno de piedras, espinas que nos se clavan y nos hacen doler, pero dentro de todo, ahí está Jesús con nosotros. A veces hay tormentas como la que pasaban los discípulos, y cuando Pedro se hunde, Jesús le toma la mano y lo levanta, y a veces nos encontramos en situaciones como que estamos ya hundiéndonos. Y parece que no hay solución, y parece que todo lo vemos negro, pero de pronto miramos arriba y como Pedro decimos: Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y podemos sentir la mano del Señor que nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante y nos abre el camino y nos abre las puertas que estaban cerradas. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, ya cuando estaba ahí, ya sabía que estaba por partir. Él iba a ir a Roma y sabía que ahí le iba a encontrar la muerte. Ya él había cumplido lo que Dios tenía con él. Y entonces estaba en una ciudad cerca de Éfeso y manda a los ancianos: por favor vengan, yo quiero decirles algo. Y en el capítulo 20 se encuentra el discurso, la predicación, o como quieran llamarle, de Pablo a los ancianos, líderes de la iglesia de Éfeso. Y entre otras cosas le dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y que Dios me ayude, que cuando mi tiempo termine como pastor, ya sea en la vida o en este lugar, pueda decir: no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Jesús amaba las Escrituras, y también nosotros debemos conocer y amar las Escrituras para saber cómo utilizarlas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar. ¿Y cuántas veces, y seguramente les ha pasado a ustedes también, estamos pasando algo o estamos hablando de un tema y de pronto, como que una luz se enciende y viene una palabra de la Biblia y decimos: la Biblia dice tal cosa? Pero tenemos que conocerla, porque si la conocemos, el Espíritu Santo nos va a dar la recordación de esa palabra en el momento que la necesitemos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en un momento que estamos medio decaídos, y viene esa luz, se prende y se hace carne en nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y decimos: amén, gracias Señor, y seguimos adelante. Bendito sea Dios. Tercer lugar, para no irme demasiado, Jesús amaba sus discípulos. Jesús amaba sus discípulos. Juan capítulo 13 dice lo siguiente, el versículo 1. El Evangelio según San Juan es un evangelio que habla mucho del amor. Y ahí dice el capítulo 13, verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús en otra oportunidad le dice: y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y también nosotros, queridos, debemos demostrar nuestro amor a Dios, debemos demostrar nuestro amor a la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros. Así como Jesús amaba a sus discípulos, Jesús amaba a quienes estaban con Él, también nosotros debemos demostrar ese amor el uno al otro. ¿Cómo? Viviendo en unidad, viviendo en amor y en paz. Hay unos textos hermosos en la carta de Pablo a los Efesios que dice lo siguiente, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí dice: con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Verso 16. De quien todo el cuerpo, porque ahí habla el apóstol de la iglesia como un cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos como partes de un cuerpo que nos ayudamos el uno al otro para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo sea bendecido. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, capítulo 3, versos 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cuando pienso en la unidad del cuerpo de Cristo, que la formamos nosotros, cada uno de nosotros que integra a la iglesia de Jesús, claro que somos diferentes. Cada uno tiene su carácter, tiene sus gustos, su manera de ser. Hasta somos diferentes en nuestra manera de cantar, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de alabar a Dios. Pero somos hermanos, somos hermanas, miembros de una misma familia, la familia de Dios. Debemos tener amor, como hemos leído. Debemos utilizar la paciencia. Por algo la Biblia dice, la paciencia os es necesaria. Y aunque a veces lo decimos como chiste, pero es lo que la Biblia dice. En estos pocos versículos que leímos, lo leímos ya en dos partes diferentes. Debemos soportarnos unos a otros en amor. Debemos soportarnos en amor. Por eso, queridos, si tengo un problema con un hermano, con una hermana, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes gustos, porque tenemos diferentes caracteres, no arreglo nada yéndome de la iglesia a otra iglesia, saliendo de la familia que es mi familia y buscando otra familia, porque así no lo hacemos en nuestra familia carnal. Porque yo tengo un problema con mi esposa, no me voy a ir a la familia del vecino, me quedo y arreglo el problema en mi familia, y lo mismo es en la familia del Señor. El salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y le agrega otra cosita, y en armonía. No solo juntos, juntos y en armonía. Bendito sea Dios. Y queridos, la iglesia marchando en unidad, la iglesia marchando en amor, podrá avanzar, podrá crecer y podrá conquistar. Lo último, el cuarto punto, y con este termino. Jesús amaba a los pecadores. Jesús amaba a los pecadores. Ese famoso versículo de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y cuando leemos la Biblia, más de una vez vemos cómo lo criticaban a Jesús. Lo criticaban porque Él estaba, o porque Él iba a comer, o porque iba a la casa de los pecadores, de los borrachos, de los ladrones, de las prostitutas, de los estafadores, de los samaritanos. Porque dice la Biblia que samaritanos y judíos no se daban entre sí. Sin embargo, Jesús va, habla a una samaritana, esa samaritana se convierte, va a su ciudad y media ciudad o más de media ciudad se convierten al Señor. ¿Por qué lo hacía? Porque aunque lo criticaban, Él lo seguía haciendo. Porque Él sentía compasión por los perdidos. Porque Él amaba a los perdidos. Él trabajaba día y noche por amor
por ellos. Y si no estaba trabajando, estaba orando y gimiendo por su amor por los pecadores. Cuando lo criticaban, Jesús dice, no, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y terminó muriendo por ellos. Los amaba, estaba con ellos, oraba por ellos, trabajaba por ellos y terminó muriendo por ellos. Y cuando digo ellos, nos incluye a nosotros. Terminó muriendo por todos nosotros, que de una y de otra manera estábamos lejos de Dios. Éramos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en esto, Jesús debe ser nuestro ejemplo. Cuando Jesús dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, son palabras del Maestro, pero que también son palabras para cada uno de nosotros. Queridos, la tarea de la iglesia es amar y es buscar a los perdidos. La tarea de la iglesia es dar testimonio. ¿Para qué? Para que vengan pecadores a la iglesia. Para que vengan pecadores para ser cambiados y transformados por el amor y el poder del Evangelio. Recuerdo una campaña con el evangelista Carlos Zanarcotti a una iglesia, no quiso entrar. Y la razón fue, no, porque se me va a llenar de pecadores la iglesia, se me va a llenar de gente de cualquier clase. Es que para eso estamos. Si no estuviéramos para eso, mejor nos dedicamos a otra cosa. La iglesia, la tarea de la iglesia es amar y buscar lo que se había perdido. Bendito sea Dios. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. Dejó a su padre y lo abandonó, desperdició todos los bienes que había recibido, pero llegó un momento que se arrepintió y volvió al Padre, y volvió al Padre. Y cuando volvió al Padre, éste lo recibió con un beso de perdón. Y la Biblia dice, hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. El Evangelio es un mensaje de amor y es un mensaje de perdón. Y termino como comencé. Hoy es tiempo de amar. Amar a Dios como nuestro Padre. Amar a su palabra, porque la palabra es como una carta de Dios para nosotros. Amarnos los unos a los otros y amar al mundo que se está perdiendo. Solo así la iglesia avanzará, crecerá y será de bendición. Y yo, todo este mensaje también es para mí y digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y en nombre de todos creo que puedo decir lo mismo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Y ahora vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Y este es en concreto el mensaje de la Santa Cena. Amor y perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es un mensaje de amor. Pero también dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio es un mensaje de amor y de perdón. Y eso es, repito, lo que es la Cena del Señor. Es recordar